2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Bienvenidos a la asignatura de Matemáticas. Soy el docente Richard Wilson Corrales Dávila. Hoy trabajaremos con sexto de secundaria. El tema es Introducción a la Geometría Analítica. Lo primero que nos toca desarrollar este primer trimestre es observar el objetivo que vamos a tener. Interpretar de manera analítica, crítica y reflexiva la geometría analítica, aplicada al contexto y a la tecnología. Ese es el objetivo que debemos cumplir en la primera unidad de trabajo de sexto de secundaria. ¿Ya? Ahora, para poder tener un detalle y qué capacidades queremos lograr en el estudiante, queremos lograr principalmente que el estudiante asuma la importancia del sistema de las coordenadas rectangulares. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder graficar correctamente un par ordenado y poder graficar una función, ya sea esta lineal o cuadrática, como vamos a ver más adelante. Bien, ahora, para continuar, definimos qué es la geometría analítica. La geometría analítica es aquella que estudia las figuras geométricas representadas en el plano cartesiano y considera dos puntos importantes. El primer punto, que dada la ecuación debemos hallar la gráfica. Y el segundo punto importante, que dado los puntos o lugar geométrico debemos hallar la ecuación matemática. Para ello vamos a recurrir a lo que es el concepto de plano cartesiano. Esto es muy importante para nosotros porque esto nos permitirá graficar adecuadamente una función, ¿ya? Y aquí podemos observar nosotros que este concepto de plano cartesiano también es conocido como sistema de coordenadas rectangulares. ¿En qué elementos tiene un sistema de coordenadas rectangulares? Tiene un eje de coordenadas cartesianas, un eje horizontal o eje de las abscisas, un eje vertical o eje de las ordenadas y también tiene la intersección de los dos ejes. Se denomina origen de coordenadas. Para que sea esta explicación vista de forma gráfica, podemos observar nosotros aquí el eje de las abscisas, un eje horizontal. Ahora vamos a ver el eje de las ordenadas, que será un eje vertical. Perfecto. Ahora vamos a tocar lo que es el origen de coordenadas cartesianas. Este origen de coordenadas cartesianas es el centro donde se intersectan las dos rectas perpendiculares, una horizontal, que es el eje de las abscisas, y otra vertical, que es el eje de las ordenadas. ¿Ya? Ahora, para continuar, tenemos que este plano cartesiano se divide en 4 cuadrantes. El primer cuadrante son los ejes positivo de X y positivo de Y. Ahí tenemos para X positivo y para Y positivo. En el segundo cuadrante, aquí tenemos las X negativas y las Y positivas. ¿Por qué? Porque las X se dirigen hacia la izquierda y las Y se dirigen hacia arriba. En el tercer cuadrante, este tercer cuadrante principalmente nos sirve para graficar cualquier punto de par ordenado porque tenemos a la izquierda y abajo, ambos elementos del par ordenado negativos. Y en el cuarto cuadrante ocurre que la coordenada en X es negativa y la coordenada en Y es positiva. Continuamos. Para continuar, vamos a ver primero el concepto de par ordenado. ¿Qué es un par ordenado? Un par ordenado es una pareja de elementos que tiene dos elementos primordiales. El primer elemento conocido como X y el segundo elemento conocido como Y. Este primer elemento X es conocido como elemento en las abscisas que pertenece al eje horizontal. El elemento Y es conocido también como el de las ordenadas que pertenece al eje vertical. Y si X es positiva, se desplaza hacia la derecha. Si X es negativa, se desplaza hacia la izquierda. Y
Si el valor de x es positivo, se desplaza hacia arriba, de y, perdón, es positivo hacia arriba, y si el valor de y es negativo, se desplaza hacia abajo. Para que entienda mejor, tengo dos variables, x y. Se traza el eje x, el eje y. Ahora se traza el eje x. Todas las x corresponden al eje horizontal y todas las y corresponden al eje vertical. Ahora trazamos una línea que define el segmento del eje x y otra línea que define el valor del eje y. Entre estas dos se forma un punto. Ese punto se conoce como par ordenado, que tiene dos elementos, uno que corresponde a x y otro que corresponde a y. Perfecto, corresponde a x y corresponde a y. Continuamos. Todo esto es el plano cartesiano. El plano cartesiano consta de lo que habíamos hablado, un eje horizontal o eje de las abscisas, un eje vertical o eje de las ordenadas. Tenemos el origen de coordenadas, el punto donde se intersectan las dos rectas perpendiculares. Luego, tenemos un par ordenado, el primer par ordenado, que es el punto 1, que tiene como coordenadas 10 para x, ¿ya? Y 4 para y. Lo propio, voy a trazar otro punto del par ordenado, en C. ¿Sí? En C tenemos que se proyecta hacia el eje Y, tengo 8 en Y, se proyecta hacia el X, tengo 20 en X. La distancia que existe del punto A al punto B, voy a tener la distancia entre dos puntos. Ahora, después de tener todo el concepto de lo que es el plano ordenado, ya recordando que un par ordenado es la agrupación de dos elementos, que es el X y el primer y segundo elemento, y este otro, el punto C, vamos a determinar la distancia que existe entre estos dos puntos. Continuamos. Ahora, vamos a pasar a determinar la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos nos va a permitir calcular a través del siguiente ejemplo. Vamos a tener dos datos. El punto 1 de coordenadas x1, 10, y1, 4. El punto 2 de coordenadas x2, 20, y y2, 8. Ahí vamos a aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos. Esta se basa principalmente en el teorema de Pitágoras, que nos dice hipotenusa al cuadrado es igual a cateto adyacente al cuadrado, que son las diferenciales en x, más cateto opuesto al cuadrado, que son las diferenciales en y. Para ello, vamos a hacer la resolución analítica de este problema. Lo primero que se hace es colocar la fórmula. Distancia es igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Reemplazando los valores que tenemos en las coordenadas de x1, y1, x2, y2, tendremos la siguiente relación matemática, ¿ya? Esta relación matemática nos va a permitir calcular la distancia que existe entre el punto 1 y el punto 2. ¿Cómo? Reemplazamos en lugar de x2, ustedes pueden observar aquí, x2 tiene una correlación de 20, x1 tiene una relación igual a 10, entonces digo 20 menos 10, lo elevo al cuadrado. Luego, más y2 menos y1. y2, para mí y2 vale 8 y y1 vale 4. Entonces reemplazo, x2 vale 8 y x1 vale 4. Ahora, resuelvo lo que está en el interior del paréntesis. 20 menos 10 me da 10, lo elevo al cuadrado, y 8 menos 4 me da 4, y lo elevo al cuadrado. Continuemos. Perfecto. Ahora, los valores elevados al cuadrado dentro de la raíz, 10 elevado al cuadrado me da 100, y 4 elevado al cuadrado me da 16. La suma de ambos valores me da 116, y su resultado es de 10.77.
Esa sería la distancia que existe del punto 1 al punto 2. Es el ejemplo que hemos tomado en el gráfico anterior, donde teníamos en el plano cartesiano el punto A al C. Continuamos. Ahora, vamos a hacer un ejemplo 2. Aquí es un problema de planteo que nos presenta principalmente, se nos presenta a veces en los exámenes de ingreso a la universidad. Aquí tenemos lo siguiente, jóvenes. Dice, determinar un punto en el eje de las abscisas, o X, que diste 5 unidades a otro punto que tiene como coordenadas 2 para X y menos 3 para para Y, o para las ordenadas. Para solucionar este proceso, ¿qué se hace? Primero, se grafican los datos en el plano cartesiano. Primer paso que debemos realizar, trazar nuestro plano cartesiano, el eje Y y el eje X, y graficar puntos. Ahorita vamos a ver más adelante cómo lo vamos a hacer. 2. Ubicar los puntos, datos y los puntos buscados en el plano. Vamos a ubicar los puntos datos y puntos en el plano. Aquí tenemos puntos datos, sí, en el plano. Continuando con el planteamiento analítico y gráfico de la solución, lo primero que hacemos es tomar los datos, punto D, 2 menos 3 y distancia 5 unidades. Reemplazamos en la fórmula de distancia entre dos puntos. D para nosotros es 5 unidades, X2 es nuestra incógnita, X1 es nuestro dato, o sea, la incógnita que tengamos aquí y el dato que tengamos aquí. Si aquí tenemos X menos 2 al cuadrado más Y2, que es la incógnita, es un punto sobre el eje X, que no podemos tomar en cuenta Y porque no tenemos ningún valor de Y, entonces Y para nosotros vale 0. Y el Y1 vale menos 3. Menos por menos nos va a dar más. La raíz pasa como cuadrado y tendremos que, haciendo la transposición de términos, elevando al cuadrado cada término, 5 al cuadrado me da 25, 3 al cuadrado me da 9. Como está con más, pasa con menos y el cuadrado pasa como raíz cuadrada. Ahora, haciendo la resolución de la raíz cuadrada, 25 menos 9 me da 16. El menos 2 está restando, pasa a sumar y tengo el valor de X. De tal forma que el valor de X que voy a hallar será más menos 4 y continúa el más 2. De esta manera, con el valor positivo hallo el 2 más 4 me da el 6, la primera posición de una de las incógnitas, y con el valor negativo hallo menos 4 más 2 igual a menos 2. Si ustedes observan, en el gráfico tenemos los dos puntos. Menos 2 para X, 0 para Y, y más 6 para X y 0 para Y. De esa manera se determinan los puntos del plano cartesiano incógnitas. Habiendo concluido el tema de introducción a geometría analítica, no se olviden de revisar los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación. Hasta la próxima. Gracias. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.